tránsito y lo más impactante de la información este día. Arrancamos con la información. La imprudencia y el mal clima han provocado un aparatoso accidente de tránsito. Esto ocurrió en el departamento del Quiché. Ha dejado varios muertos y también personas heridas. Iniciamos. Las lluvias y el asfalto mojado, aunado a una densa neblina, habrían provocado este fatal accidente en el Quiché. 25 pasajeros aproximadamente viajaban en el autobús que había salido de la cabecera municipal de Nevaj con destino a la comunidad Sumalito. El piloto perdió el control del volante al llegar a un sector conocido como Las Cataratas, provocando a que la unidad cayera a un barranco de 100 metros de profundidad. Pobladores alertaron de inmediato a bomberos voluntarios y a la Policía Nacional Civil. Más de 15 rescatistas llegaron a la zona, pero el trabajo se tornó complicado debido al difícil acceso al barranco. Los socorristas confirmaron que 5 personas habían fallecido y quedaron entre los hierros retorcidos del autobús. 15 más estaban con vida, pero sufrieron heridas en diferentes partes del cuerpo. Las víctimas mortales fueron identificadas como Miguel de León, de 62 años, Cristóbal Brito, de 48, José Bernal, de 51, Noé Pérez, de 19 y Juana Gómez Brito, de 16. Los sobrevivientes fueron trasladados a un centro asistencial de Nevaj, mientras que el Ministerio Público realizó en el lugar del accidente el peritaje correspondiente con las personas que fallecieron. Posteriormente, ordenó su traslado a la morgue del INASIF. Otro hecho de tránsito se reportó en la ruta interamericana. Los cuerpos de socorro trabajaron para rescatar a los heridos. El responsable huyó de este lugar. Un accidente de tránsito ocurrió en la ruta interamericana en el kilómetro 149 del municipio de Santa Lucía Otetlán Sololá, donde un microbús chocó en dicha ruta con un tráiler, quien se dio a la fuga después del hecho. En el microbús venía el chofer y el ayudante, donde quedaron prensados en la parte de adelante del microbús. Al lugar constatamos de un microbús que se encontraba sobre la ruta interamericana. En el lugar se encontraban atrapadas 2 personas que responden al nombre de Luis Enrique Pérez, de 48 años, y como también de Santiago Morales Ordóñez, ambos originarios de San Ildefonso, Ixtahuacán, Huehuetenango. Un tráiler estaba sobre la ruta interamericana sin ninguna señalización, lo que causó de que estas personas se empotraran en la parte trasera de este vehículo pesado. Al lugar llegaron bomberos municipales de San Juan Argueta. Trabajaron por más de 45 minutos para poder sacar a las 2 personas que presentaban múltiples heridas en el cuerpo y cráneo, trasladados hacia la emergencia del Hospital Nacional. Desde el departamento de Sololá, reporta Mario Guzmán. Y en Villanueva, más de 4 personas fueron trasladadas a un centro asistencial. Esto a consecuencia de otro accidente de tránsito en el que se presume los responsables estaban consumiendo bebidas alcohólicas. Este accidente ocurrió durante la madrugada de este martes en el kilómetro 17.5 de Ruta al Pacífico, en el sector conocido como Bajada de la Sonora, jurisdicción de Villanueva. 2 vehículos livianos colisionaron brutalmente y destrozaron un poste del tendido eléctrico. Al parecer, ambos conductores viajaban a excesiva velocidad y en estado de ebriedad, ya que en los automotores habían varias latas con bebidas alcohólicas. Más de 4 personas fueron trasladadas por bomberos voluntarios de Villanueva a diferentes centros asistenciales. Otra versión de este accidente señala que los tripulantes de ambos automotores se encontraban realizando una carrera clandestina y por el asfalto mojado habrían volcado aparatosamente. Uno de los 2 carriles quedó bloqueado y el tránsito vehicular se vio afectado con dirección al sur del país. La Policía Municipal de Tránsito de Villanueva intervino para descongestionar el área. Cambiamos de tema, nos ubicamos al sur del país, donde varios paquetes de drogas fueron decomisados en 2 hechos diferentes. En uno de ellos, un agente de la Policía Nacional Civil fue capturado. En Escuintla, un agente de la Policía Nacional Civil fue capturado junto a una persona cuando viajaban en un automóvil con 50 libras de marihuana distribuidas en bolsas plásticas y 4 teléfonos celulares. Las fuerzas de seguridad hicieron la detención del agente en el kilómetro 104.3 de la Ruta Nacional 14. Los detenidos fueron identificados como Luis Alberto Ecom Rosales, de 36 años, agente de la PNC de servicio en la Comisaría 14, y Manuel Chucaal, de 35. En otro caso, y siempre en Escuintla, en Puerto Quetzal, las fuerzas de seguridad localizaron 2 maletas con 81 paquetes de cocaína, los cuales se encontraban envueltos en plástico café.
Fiscales del Ministerio Público realizaron las pruebas de campo respectivas y determinaron que lo encontrado corresponde como resultado positivo para cocaína. En el operativo no se reportaron capturas. Con esta información vamos a nuestra primera pausa. Enseguida regresamos con más noticias. Lo dejamos ahora con noticias históricas. Ya volvemos, no se vayan. El 4 de septiembre de 1981 nació Beyoncé, modelo, actriz y cantante estadounidense. En la misma fecha, pero en 1963, falleció Robert Schuman, conocido como el padre de Europa. Estamos de regreso. En el primer bloque informativo hablábamos de diversos accidentes de tránsito. Hablamos ahora de uno más que acaba de ocurrir. Información de última hora. Ahí tenemos ya las imágenes de este aparatoso accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 87 de la ruta interamericana de Tecpan hacia Chimaltenango. Este accidente deja a 3 personas heridas. Se tiene ya algunos datos que una pareja de esposos se movilizaba en uno de estos 2 automóviles, ellos identificados como Luz Anabela Calel, de 37 años, y Edgar Ruiz, de 46. Ellos fueron colisionados por otro automóvil donde se movilizaba una persona en estado de ebriedad. Son los primeros datos que se tienen y esta persona, identificada como Mardoqueo Catú, de 34 años, originario de Tecpan. Bomberos municipales departamentales llegaron rápidamente a este lugar para trabajar y a intentar rescatar a las víctimas que se encontraban dentro de los vehículos. Todavía ellos han trabajado con equipo hidráulico, equipo especial. Estaremos dando seguimiento a esta información de última hora. Lamentablemente, otro accidente de tránsito en nuestro país. Vamos a continuar ahora con más información. Y es que este día el gobierno de Guatemala, a través de un oficio, notificó al Departamento de Migración que se daba la instrucción de prohibir el ingreso del comisionado de la CICIG, Iván Velázquez, al país. El pasado viernes, el presidente de la República, Jimmy Morales, anunció que no solicitará a Naciones Unidas la extensión del mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, lo que quiere decir que la CICIG estará vigente hasta el 3 de septiembre de 2019. Días más tarde, trascendió la noticia que Iván Velázquez abandonó el país. La confirmación del portavoz de la CICIG, Matías Ponce, señaló que partió hacia Estados Unidos para cumplir con una agenda que ya estaba establecida antes del anuncio del presidente de Guatemala, Jimmy Morales. Hoy, el gobierno de Guatemala, a través de un comunicado de prensa, informó que Iván Velázquez tiene prohibido ingresar a nuestro país. Literalmente, el comunicado en su inciso 4 dice: en consenso, el Consejo de Seguridad Nacional recomendó al presidente de la República de Guatemala, Jimmy Morales, prohibir el ingreso a territorio nacional del señor Iván Velázquez Gómez por considerarlo una persona que atenta contra el orden y la seguridad pública, afectando la gobernabilidad, institucionalidad, justicia y la paz del país. En el inciso 6 dice: al mismo tiempo, se solicitó de la manera más atenta al secretario general de la ONU que se designe al sustituto del señor Iván Velázquez Gómez. Ante esto, al despacho de la Dirección General de Migración se remitió una carta que en el segundo párrafo indica lo siguiente: solicito girar las instrucciones de forma inmediata a quien corresponda, a efecto que se tomen las medidas pertinentes para impedir el ingreso del señor Iván Velázquez Gómez al territorio nacional por cualquier puesto fronterizo. El documento está sellado por la Subdirección de Control Migratorio de la Dirección General de Migración y firmado por la licenciada Raquel María Vicente, coordinadora de Subdirección Migratorio. Alrededor del mediodía, el portavoz de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, Matías Ponce, se pronunció de esta manera. Ante las consultas respecto a la información que circula sobre ciertas medidas que podrían afectar el ingreso del comisionado Iván Velázquez al país, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala no ha recibido ninguna información oficial al respecto. El comisionado Iván Velázquez continúa con su labor y su agenda con total normalidad en Washington y Nueva York, en Estados Unidos.
Mientras tanto, el trabajo de la comisión continúa en función del acuerdo entre el Estado de Guatemala y las Naciones Unidas. Continuamos con información judicial. Un tribunal en Florida, Estados Unidos, ha ordenado la deportación del ex candidato presidencial Manuel Valdizón, misma que podría concretarse el próximo viernes. Valdizón se encuentra en una prisión del país del norte desde enero de este año, fecha en la que la Fiscalía contra la Impunidad del Ministerio Público inició el proceso de su deportación. Al momento que ingrese al Aeropuerto Internacional Aurora, Manuel Valdizón será arrestado por las fuerzas de seguridad del país y deberá enfrentar la justicia guatemalteca que le reclama por el caso Odebrecht. Y a nuestro país llegará un grupo de militares israelitas que realizarán obras sociales en comunidades catalogadas como marginales o áreas rojas. Bueno, si querés te llamo, yo soy uno de los líderes comunitarios, o te puedo llamar el mero presidente. Un grupo de 24 hombres y mujeres que recién han concluido su servicio militar en el Estado de Israel viajaron a Guatemala para prestar servicio voluntario en comunidades catalogadas como marginales y rojas. En esta ocasión visitaron varios asentamientos de la ciudad, entre ellos el asentamiento Manuel Colón Argueta en la zona 3, donde pintaron varias viviendas y se han dedicado a capacitar en el idioma inglés a los lugareños. Tenemos dos partes en el día. La primera parte venimos acá a los barrios, pintamos, ayudamos a las familias que están acá, apoyándolos. Y el segundo parte del día nos vamos a orfanatos y colegios y aprendemos los chicos que están ahí materias como inglés, matemática, geografía, y estamos con ellos todo el mediodía. ¿Qué sientes tú de ver la pobreza como esta a nivel extremo en un país y tan cerca de una ciudad? Al principio me pareció muy algo diferente, que no lo vi nunca, pero la gente que está acá son re cariñosos y felices y siempre están con nosotros y me encantó verlos. Es importante también que la gente que les pintaba su vivienda también apoya. Sí, claro, sí. En este caso todos los materiales corren por cuenta de la embajada. Sí, de la organización también del Casa del Ferrero, que están con nosotros siempre. La mayoría de casas en ese asentamiento están construidas de condición humilde. Los moradores pueden participar en un proyecto organizado por la embajada, en el que se evalúa su nivel socioeconómico y se les construye una casa formal. Los beneficiados han visto con mucha satisfacción el aporte y la visita de los voluntarios. Ha sido por gracia a Dios que ha tocado su corazón para que ellos compartan lo que Dios les ha proveído. Entonces han venido ellos a hacer un estudio a ver cuáles necesidades hay en la comunidad. Entonces, después de ver las necesidades, ellos coordinan el tiempo para venir a construir casas donde ellos ven más la necesidad. Mucha atención, amigo televidente. Vamos ahora con un servicio social. La persona que está y que aparece en sus pantallas está desaparecida desde hace 3 semanas. Este hombre de aproximadamente 51 años responde al nombre de Gustavo Gese. Por favor, cualquier información acerca de su paradero para la familia de esta persona, acerca de Gustavo Gese, por favor la puede notificar, lo puede indicar al número que aparece en pantalla, 5715-0821. Es el número telefónico también. Por favor, cualquier información al 110 sobre el paradero de Gustavo Gese, este hombre de 51 años que, como indicamos, tiene 3 semanas de estar desaparecido. La familia necesita cualquier información acerca de su paradero. Repetimos el número telefónico, 5715-0821. Con esta información vamos a la pausa. Enseguida regresamos con más de T13 Noticias. Continuamos con la información. La mafia de pasaportes falsos sobrepasa a la familia Bitcop, condenada por uso de documentos falsos. El negocio es millonario. Obtener un pasaporte en Guatemala o de cualquier parte del mundo resulta fácil.
La familia rusa Bitkovs, condenada por uso de documentos falsos, ha sostenido que conseguir un pasaporte guatemalteco y documentos nacionales le costó $60,000. El trámite fue sencillo: una página en internet y listo. Pero ¿quiénes están detrás de esta organización? Un judío ruso, un ruso y un brasileño. El primer nombre que sale a relucir es el de Kenneth Biderman González, un guatemalteco que trabajó con él. El abogado Edwin René Búcaro es testigo de cómo opera esa red y cómo lo denunció ante el Ministerio Público. Yo conocí en el año, a finales del 2010, a Kenneth Mark Biderman, o Kenneth Mark Biderman, así le decían otros. Él era, pues, cuando vivía con un judío americano, supuestamente había sido policía en Nueva York. Él tenía un negocio que se llamaba Panama Law. Tenía panamalaw.org, panamalaw.com, y estas páginas web pues dan asesoría a personas alrededor del mundo para poder invertir dinero en Guatemala. Entre parte de la inversión, ¿verdad?, también está el servicio de residencias, pasaportes, él decía citizenship, ¿no? O sea, crear nacionalidades, por decirlo así, de guatemaltecas. Él clasificaba a las personas como VIP y los normales. Los normales pagan $30,000, los VIP $1,000. A los que le pagaban $100,000, él sí les daba los traía a Guatemala, tenían sus conexiones, eso sí, eso me di cuenta cómo funcionaban, ¿verdad? Que sacaban los DPIs, bueno, de primero crean una partida de nacimiento, ya le dije, o sea que era adoptado por un guatemalteco, o era nacido en Guatemala, o tenía un papá guatemalteco que residía en el extranjero. Entonces todo eso lo trabajaban en RENAP, conseguían la partida de nacimiento y posteriormente sacaban el DPI, después el pasaporte y después le sacaba licencia. O sea, eran tres, al final eran 3 documentos, era el DPI, la licencia y el pasaporte. Pero Biderman no actuaba solo. Era socio de Marco Coutinho, cuya empresa, Coutinho International, fue contactada por los empresarios rusos Bitkovs para llegar a Guatemala. Mr. Ken era socio de Marcos Coutinho. ¿Quién era Marcos Coutinho? Marcos Coutinho fue el individuo que tenía otra página que daba los mismos servicios, que se llamaba Coutinho International. Y de hecho, como ustedes saben, y eso salió en la prensa de todos lados, Marcos Coutinho fue el que trajo a la familia Bitkov, ¿verdad?, a Guatemala. Él presentaba una foto de la familia Bitkov a otras familias que venían acá. Tenía una foto, por eso ya los conocía, porque los había visto, ¿verdad? Me acuerdo una familia de los Estados Unidos que vino a Guatemala y lo mismo, ahora se le dieron nombres latinos y tal. Él había puesto, ejemplo, esta familia rusa vive acá, tiene sus empresas, tienen otros apellidos en una nueva vida y está bien. El conocimiento de esta mafia rusa de pasaportes le sirvió al guatemalteco Manfredo Marroquín, de una ONG, para llevar al testigo Búcaro Nowell ante un investigador de la CICIG. El objetivo: presentar una denuncia contra el presidente del Congreso, Álvaro Arzú. En su declaración testimonial ante el Ministerio Público, Búcaro Nowell asegura que quien lo lleva a la comisión es Manfredo Marroquín. Llego a su oficina, aquí por la Reforma, platicamos. Como le digo, se me ha dicho sobre un amparo, pues él me dice, no, mire, es una denuncia penal, ¿verdad?, contra el presidente del Congreso por haber violado la Constitución, y dice, bueno, véngase, me lleva a la CICIG, ¿no?, a la zona 14. Yo entro a la CICIG y había un señor, no me dieron el nombre, no me dio su nombre. No sé si era argentino, uruguayo, no les sé decir porque no reconozco los acentos, lo puedo decir que era de suramericano, ¿verdad? Y bueno, y también el abogado de Acción Ciudadana, Sabido Cooks. Búcaro Nowell dice que se sintió intimidado por Marroquín
y un investigador sudamericano durante una reunión donde le dijeron que sabían a qué se dedicaba y su relación con el empresario. Y por eso decide interponer la denuncia contra el presidente del Congreso, Arzu. El testigo contra la mafia rusa se pregunta, ¿por qué Kenneth Biderman González y Marco Cutiño no fueron investigados, siendo los cerebros de la mafia de pasaportes? Mientras que los Bitkovs son presentados como los culpables de falsificar documentos. Yo creo, pues como jurista, como abogado, creo que solo se concentraron en ellos, porque si ellos hubieran ahondado más esta investigación, yo le garantizo que tal vez hubieran encontrado unas 300 personas con pasaportes obtenidos de la misma forma. Y el señor Kenneth Mark Biderman se fue a Israel, tenía pasaporte israelita también, aparte que tenía pasaporte de Guatemala. Él lo renovó también. O sea, puede haberse renovado. Este señor vivía como que fuera un legítimo guatemalteco. Él vive feliz de su vida. Incluso él me dijo, yo aquí en Guatemala calculo haberme ganado unos $4 millones. Y hace tiempo que me retire. Y se retiró. El caso de los rusos Bitkovs tan solo es la punta del iceberg. Tenemos que seguir hablando de hechos armados. Otro hecho de violencia ocurrió esta tarde en un sector de la zona 5. Una persona de sexo masculino fue atacada a tiros en el Boulevard Jardines de la Asunción y 12 Calle. Según testigos, la víctima fue atacada a balazos por personas que viajaban, que se conducían en una motocicleta. En el lugar fue identificado por su progenitora como Ángel Estuardo Vega de León, de 17 años. Socorristas fueron alertados de la emergencia, pero por la gravedad de las heridas ya nada pudieron hacer. Fiscales del Ministerio Público se hicieron presentes para hacer los trámites de rigor. Nos ubicamos ahora en el Mercado Viejo de Villanueva, donde se desató el pánico esta tarde. Un ataque armado a manos de motosicarios dejó como saldo varios heridos y una persona fallecida. Este atentado armado se registró en la 7ª Avenida y 3ª Calle del Mercado Viejo de Villanueva durante horas de la tarde. La versión de testigos señala que 2 hombres en motocicleta pasaron disparando en repetidas ocasiones contra un menor de 15 años, quien se encontraba atendiendo una venta de ropa. El pánico se dispersó entre los comerciantes cuando oyeron las detonaciones de arma de fuego. 3 de ellos fueron alcanzados por las balas cuando intentaban escapar. Bomberos municipales trasladaron de inmediato a las 4 personas a la emergencia del Hospital Roosevelt. El adolescente falleció minutos después de haber ingresado a la sala de operaciones. Su nombre era Brian Eduardo Tecún Mateo, originario de Chichicastenango, Quiché. Las otras víctimas de 42, 23 y 17 años se encuentran estables en ese centro asistencial. La Policía Nacional Civil sospecha que el atentado fue directo contra el menor de 15 años. El dueño del comercio descartó cualquier tipo de amenaza en su contra y también cree que los sicarios buscaban al adolescente. El acoso constante de delincuentes contra pilotos de transporte público continúa. Esta vez exigen el bono de independencia. Un piloto, de hecho, fue atacado en la zona 7 capitalina. En la zona 7 capitalina, un nuevo ataque a una unidad del transporte colectivo desató el terror la tarde de este martes. Frente a un reconocido centro comercial ubicado en la calzada Roosevelt, un bus de la ruta Sinaloa que viajaba a San Marcos fue atacado. En el lugar resultó herido de gravedad el piloto, quien fue trasladado por socorristas al Hospital Roosevelt. Afortunadamente, en el hecho, los pasajeros y el ayudante salieron ilesos. Se presume que el ataque directo es a causa del denominado bono de independencia y los delincuentes exigen el pago de este mes como parte de las extorsiones que sufren los pilotos del transporte público. Según los últimos reportes de las fuerzas de seguridad, las rutas más atacadas son las de San Marcos, Marquencita y Sinaloa.
Recuerde, amigo televidente, tenemos este servicio social. Cualquier información acerca del paradero de Gustavo Gese. Mide 1,85 m, tiene 51 años de edad. Este hombre desapareció de su familia hace 3 semanas y ellos agradecen cualquier información acerca de su paradero. Se puede comunicar al teléfono que aparece en pantalla, el 5715-0821. Cualquier tipo de información será bien recibida por la familia acerca del paradero de Gustavo Gese. También se puede comunicar al 110 de la Policía Nacional Civil si usted tiene alguna información acerca del paradero de esta persona. Y lo tiene en pantalla, Gustavo Gese, de 51 años de edad. Nuevamente el número telefónico 5715-0821. Vamos a la pausa, enseguida regresamos con más noticias. Al volver, cacería de asaltantes. La policía confirmó 8 capturas y más.